Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por venir al Festival Soplo de Letras Edición Madrid, porque esto es algo que normalmente se hace en las Islas Canarias, donde hace mejor tiempo. Pero bueno, aquí hay más libertad y no te cruzas con tu ex, entonces eso está muy bien, ¿no? Entonces, vamos a celebrarlo aquí. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Madrid por patrocinar este evento. Vamos a dar gracias también a Bastardo y a Limbo por cedernos el espacio y por toda la gestión de, básicamente, las cosas logísticas, que no es fácil tener un espacio para hablar de filosofía. A Nerea Blanco /Philosophers y a Cámara Cívica por el trabajazo que se han pegado de organización, de montar todo esto. A Alta Marea por el espacio cedido con los libros, ¿vale? Si queréis comprar libros están ahí mismo, detrás de este escenario que nos hemos montado. Y también quiero daros las gracias a todas por venir, básicamente. Por venir un sábado por la tarde a oír hablar de filosofía, lo cual no es algo... Cuidado con tu peluca. Bueno, ¡ay, que me caigo! Bueno... Es que esto está a prueba de... en Versalles los techos son más altos, cariño. Es que no lo siento. Pero bueno, muchas gracias a todas por venir a escuchar hablar de filosofía un sábado, que desde luego estoy seguro de que diréis, ¿pero quién hace eso, no? Yo solo soy una humilde persona que se ha escapado del siglo XVIII, de los salones parisinos, porque estaba harto de oír hablar de Rousseau, y pues me he venido aquí a ver cómo es la filosofía un poco más moderna, porque la verdad es que eran un poco peñazo en la Ilustración, no sé si lo habéis oído hablar, pero todos estos grandes señores que estaban intentando gestionar cómo organizar el mundo en base a la razón. Hablaba mucho de la libertad innata del individuo, pero luego tenían esclavos, como por ejemplo los padres fundadores de América. Tenían como muchos ejercicios de abstraerse, ¿no? Pienso, luego existo, me puedo abstraer de mi realidad material, porque lo importante es la razón, pero luego no evaluaban el punto de partida desde el que estaban procediendo, ¿no? Entonces, entre debate y debate, entre Rousseau, si el hombre es bueno por naturaleza, y Locke, que no, que el hombre, Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, pues yo he dicho, mira, paso, me vengo al siglo XXI a ver qué os contáis. Y bueno, aparte de eso, tenemos una tarde muy interesante porque, claro, hay quienes dicen, ¿para qué sirve la filosofía? Yo lo he dicho. Y uno se puede preguntar, efectivamente, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve sentarse y pensar, ¿no? Pensamos que el oficio de sentarse y pensar es como un lujo, básicamente, porque al final, ¿para qué sirve la filosofía? También es en sí una pregunta muy filosófica. Porque ¿para qué sirve la filosofía? Es una pregunta que se hacen todos los adolescentes en bachillerato, que realmente quiere decir, ¿qué salidas laborales tiene esto? Y claro, eso ya nos dice mucho de cómo pensamos en nuestra era. Pensamos que algo es útil solo si nos va a reportar un beneficio, normalmente un beneficio material o económico. Y pensamos que filosofar es algo pues un lujo, es algo que no todo el mundo se puede permitir. Pero la vida está llena de filosofía. Lo que consumimos está lleno de filosofía. Las conversaciones de barra de bar están llenas de filosofía. No he dicho que toda la filosofía sea buena, pero todo está lleno de filosofía, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de esta gente que se piensa que solo hay mensajes y solo hay una intencionalidad en ciertas películas cuando meten a cierto tipo de personajes y son incapaces de ver, por ejemplo, la filosofía que tiene detrás Capitán América hasta que les señalas que pues está, por ejemplo, patrocinado en parte pagado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el ejército ponía cubículos para que la gente se enrolase en el ejército nada más salir de la peli. ¿Por qué? Porque una peli, como puede ser Capitán América, también tiene su mensaje, también tiene su forma de pensar. Y cualquier pregunta que nos hagamos, al final, parte de axiomas y de... Axioma es un término filosófico en sí. No, pero parte de conceptos que muchas veces ni nos planteamos. Y es verdad que en el mundo en el que estamos, pararse un sábado por la tarde a plantearnos y a hacernos estas preguntas, a veces preguntas incómodas, a veces preguntas que nos revuelven, es importante hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer todo este ejercicio, porque si no acabamos como los ilustrados. Los ilustrados se preguntaban mucho sobre la razón para ordenar el mundo, pero no prestaban atención al mundo que les rodeaba, tanto como, por ejemplo, pasa que se organiza el mundo en torno a la razón y la razón de repente nos dicta que todos los hombres son iguales y de repente nos damos cuenta de que, bueno, sí, pero tenemos una serie de esclavos, vamos a liberarlos. Y luego decimos, bueno, pero si todos los hombres son iguales y la razón es lo que nos hace hombres, ¿por qué hay gente que está por debajo? Porque hay gente que no
que no tiene tantos medios. Y de repente la respuesta era, pues igual es que son menos racionales, ¿no? Igual es que son menos hombres, porque si lo que nos hace hombres es la razón, pues las mujeres son más emocionales, las personas racializadas son más emocionales, son más agresivas, no tienen tanta razón. Obviamente la gente que se deja llevar por la lujuria y otros crímenes sexuales, pues también no está del todo bien. Y pues la razón es lo que debe dictar al final el mundo, pero para que todo siga igual. Algunas cosas cambian, eso sí, a mí me cortaron la cabeza, pero en general, same old, ¿no? Seguimos teniendo una sociedad con sus injusticias, sus desigualdades sociales, en la que, de repente, esas desigualdades sociales están justificadas por la razón. Y ese discurso ilustrado, muy desvirtuado, se ha mantenido a día de hoy, con señores podcasters, por ejemplo, que hablan de que efectivamente hay una realidad biológica innata que hace a los hombres más racionales o más activos que a las mujeres, por ejemplo. De nuevo, no toda la filosofía es buena filosofía, pero desde luego hay este discurso que no ha llevado a preguntarnos no tanto qué preguntas hacemos, sino de qué punto de partida estamos saliendo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, hacer un poco de introspección. La ilustración, por cierto, el nombre que tiene en castellano, pues da un poco pie a confusión porque la gente se piensa que esto es una convención de cómic, ¿no? Que está aquí los señores ilustradores, pero en original, en francés, era le siècle de lumière. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta... Uy, esto no va ahora, mucho mejor. Es que la laca previene que pase la señal. Eso me lo explicará luego Crespo, supongo, no lo sé. Pero hay que tener en cuenta que el siglo de las luces también tuvo sus sombras. Vivimos un poco a la zaga de esa Francia, esa Europa ilustrada, esa Europa de la razón, que pensamos que la razón es algo innato y algo puro, que se da como un globo de helio flotando en el espacio, cuando realmente la razón viene también de un posicionamiento social, político y, por supuesto, del contexto en el que nos criamos, ¿no? Esto lo dijo también otra filósofa más moderna, Kamala Harris. ¿Te crees que has caído de un cocotero? No, porque existimos en el contexto de todo lo que vino y todo lo que nos rodea. Esto también lo han dicho otros filósofos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Deleuze y Guattari, pero yo no quiero citar a gente pedante. Entonces vamos a centrarnos en los filósofos del siglo XXI y en sacar la filosofía en todo, porque hoy vamos a hablar de memes, de bulos, de tecnología, de humor, de arte. Entonces, son cosas que bajan un poco la filosofía a tierra, que no nos ponemos en plan señores ilustrados aquí pensantes, sino que nos ponemos un poco más en la filosofía del día a día. Porque ¿qué podemos hacer para acercar la filosofía a la gente? Podemos, de nuevo, leernos el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, podemos leernos 1000 mesetas, podemos leernos 1000 libros que son, bueno, la fenomenología del espíritu y luego preguntarnos, ¿realmente esta persona quiere decir algo y yo no lo estoy entendiendo? ¿O esto está escrito en otro idioma y aquí se me está perdiendo algo? Podemos leer libros de filosofía más divulgativa, ¿no? Que la acercan un poco a la gente. Y que, por ejemplo, hablan de la historia de la filosofía. A mí lo que me interesan sobre todo son los salseos, la vida de la gente. ¿Por qué? Porque me permiten saber que esta gente, pues un poco del contexto del que venían. Como dijo el famoso dúo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y a mí las circunstancias es lo que me interesa. Pero también podemos pues, hacer esto, reunirnos, hablar tranquilamente y sobre todo compartir pues, esas impresiones y esas reflexiones sobre lo que nos rodea de la vida y sobre la filosofía que esconde el mundo cotidiano. Voy a hacer un par de señalamientos para, básicamente, que todos tengamos las cosas en cuenta, ¿vale? Los baños. Nada más entrabais al hotel, al hostal, justo enfrente hay una puerta, bajas unas escaleras y ahí están los baños, ¿vale? Para la gente que se queda solo una charla o un par, si os tenéis que ir, básicamente cuando termine la charla en las que estáis, salís por aquí, por mi izquierda, vuestra derecha, y si no, no hace falta que os levantéis, vendrán a comprobar vuestras entradas y ya está, no hace falta que os levantéis, aunque obviamente, como hay 15 minutos entre charla y charla, entre discusión y discusión, podéis ir al baño, obviamente, ¿no? Eso está muy bien. Y luego también queremos incentivar que participéis, así que lo que vamos a hacer es, vamos a dejar que aquí la gente hable
y luego vamos a venir vilmente a interrumpiros y a pedir que el público pues, se sume a la conversación. Esto tienen que ser diálogos, ¿no? No diálogos socráticos, que era un señor dando el coñazo, sino diálogos de verdad, por favor, que nos escuchemos. Si tenéis preguntas, y si tenéis comentarios, siempre que sean pertinentes. Eso es importante, ¿vale? Porque en toda conferencia hay alguien que no tiene una pregunta, tiene un comentario y sale mal. Sale mal para el ponente, para el que hace el comentario sale estupendo, yo creo, pero bueno. Voy a ser yo el guardián del tiempo, es decir, que yo voy a estar aquí, como bien me dijo Nerea, como Kant. Voy a estar en plan que se van a poner los relojes en hora con lo que yo hago. Y como hemos empezado tarde, esto implica que yo me callo un poquito más para que nuestros ponentes puedan extenderse y sobre todo que vosotros podáis participar, ¿vale? Así que no os cortéis ni un pelo, como mi peluca. Pero bueno, vamos a partir primero con una conversación que a mí... Originalmente, no sé si lo sabéis, por cierto, este programa está mal, ¿vale? Ahora ya está bien. ¿Ya está bien? Ah, coño, vale. Joder, es que no lo veo, ¿vale? Estoy de espaldas. Vale. Bueno, vamos a partir con una pregunta interesante que se quedó al final fuera del programa, porque originalmente aquí iba a haber una pelea luego a la salida del hostal entre gente de ciencias y gente de letras. Yo me traje el puño americano para nada, al parecer, pero bueno, no pasa nada. Pero ya que no podemos resolverlo a golpes, pues vamos a resolverlo también un poco conversando, ¿no? Porque aquí tenemos primero Perdón. Porque yo tengo que tener vuestros currículums bien apuntados, ¿vale? Porque hoy en día hablamos mucho de multidisciplinariedad, que es una palabra que tenéis que poner si pedís una beca, 5 o 6 veces por lo menos, y os la dan, garantizado. Pero tenemos que tener en cuenta que eso, ya no nos podemos dar de golpes entre los de ciencias y los de letras. Ser de letras está muy bien, ser de ciencias está muy bien, pero no se puede hacer ciencia sin las letras, ni letras sin las ciencias. Así que, precisamente con esta pregunta vamos a abrir la tarde de hoy. Y como estamos integrando filosofía... Bueno, vamos a preguntarnos cómo integramos filosofía y tecnología, ¿no? Porque hace unos años, por ejemplo, hubo unos avances con la IA, todo el mundo estaba flipando con esa tecnología, y hubo gente de letras, que planteó dudas. Planteó en plan de, bueno, pero esto, la moralidad de esto es un poco cuestionable. ¿Qué problemas puede haber? ¿Y si la gente empieza a crear bulos a través de la IA? Y un par de años después, aquí estamos, que se usa la IA para hacer bulos, para hacer deepfakes y para, bueno, pues poner a tu ex en situaciones comprometidas. También hay como revenge porn con IA, o sea, es estupendo. Entonces, si nos preguntamos ya no solo sobre la ciencia y la tecnología, sino sobre el contexto social, el cocotero, ¿no? El cocotero de Kamala Harris, y nos hacemos preguntas sobre a qué obedece la tecnología y qué papel puede cumplir socialmente, creo que nos podemos hacer preguntas mucho más interesantes de pues, un mundo en el que cambia cada vez más rápido, porque al final los de letras parecemos luditas, o yo parezco un ludita, porque me he visto del siglo XVIII, pero realmente hay preguntas que hacerse con el cambio tecnológico o simplemente tenemos que confiar en el progreso a ciegas. ¿Toda tecnología es buena? ¿Toda tecnología es válida? Bueno, pues para responder a estas preguntas, y a tantas otras que tendrán seguro, vamos a... Básicamente, tenemos aquí, por ejemplo, a José Luis Crespo, nuestra cuota de diversidad, porque es de ciencias, con amor y respeto. Tenemos que ser inclusivos, ya lo siento, lo siento. Y no le voy a dejar suelto y sin vigilar, no os preocupéis, porque aquí está Claudia Fernández, una excelente filósofa, para controlarle, para hacernos preguntas y sobre todo pues, para que esta conversación sea multidisciplinar. Así que muchísimas gracias y nada, el escenario es vuestro. El móvil. ¿Qué tengo que controlar? ¿El tiempo? ¿El tiempo? Aquí, allí. Aquí, allí, de pie. De pie. No, de pie no, siéntate, anda. Hombre, hay que controlar. Venga. Bueno, Claudia, un placer. Un placer. La verdad. Hola, ¿qué tal? Estar aquí en esta conversación contigo. Claudia aquí es filósofa especializada, ¿no? En lógica y filosofía de las matemáticas, o sea, alto nivel estamos jugando aquí. Y yo subo TikToks. Así que, bueno, vamos a hacer lo que se pueda.
Queríamos empezar un poco con esto, ¿no? Porque el título de nuestra charla, ¿no? Déjame el recordatorio, ahora sí que estoy de pie. Pensar la ciencia y la tecnología nos salvan o nos condenan. Ya de partida, Nerea, Nerea. estamos en desacuerdo. No, nos gusta el título. No nos gusta el título. Venimos a criticarlo. Porque Nerea amablemente nos ha puesto un poco un contexto, ¿no? Para que podamos hablar y nosotros ya decimos, no nos gusta el título. No, Pero es si más no daba divertido, juego. claro. Ahora Nerea está muy enfadada, no pasa nada, para eso hemos venido. ¿Por qué nos disgusta este título? A ver, no es que no me guste, es que puede dar pie a pensar que, por un lado, tenemos que ser salvados de algo o hay alguna condena que puede aparecer y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. Si tampoco quiero acabar afirmando que la tecnología sea completamente neutra, por ahí no. Exactamente. Porque obviamente va a tener muchos intereses detrás, pero eso de nos salva o nos condena yo lo veo un poquito exagerado. También está en poner justo en el mismo plano ciencia y tecnología. ¿no? Ahí también la hemos liado. Digamos que ahí hay como una diferencia brutal que vamos a comentar ahora mismo. Y bueno, es que no es lo mismo. O sea, la ciencia y la tecnología nos condenan, ¿no? A cualquiera nos puede venir a la cabeza cosas como Oppenheimer, ¿no? Que ha sido la peli hace poco. La bomba atómica, ¿no? Uf, nos salva, nos condena, ¿no? Llegar a ese grado tecnológico. Pues claro, una cosa es la física teórica, que va y descubre la reacción en cadena que hay dentro del uranio, y luego está estudiar todos los problemas técnicos, ¿no? Resolver todos esos problemas técnicos que te llevan realmente a utilizar esa reacción en cadena para generar una bomba que mata a millones de personas, cientos de miles de personas. Sí. Entonces hay una diferencia ahí muy clara. Así que, oye, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Vamos, Sí. como esta es como la charla como más de filosofía de la ciencia, ¿no? Como la más... No por nada, Nerea, no pasa nada. Como esta es la charla, pues vamos a empezar como empieza toda la filosofía científica, ¿no? Que es definiendo. Definiciones. Un pequeño apunte. Ya os estáis arrepintiendo, ¿eh? Ya No, queríais que no, saber que venir a la ahora se siguiente. vuelve más interesante. Un pequeño apunte previo, porque a la respuesta de no salva o nos condena, en cualquiera de los casos, es la propia humanidad la que ha creado eso y por tanto la que te salva o te condena. Claro. Es decir, nunca voy a estar de acuerdo en que se le eche la culpa a la máquina per se, porque la máquina no es nada. Es más bien la gente, ¿no? Que la utiliza, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. Y por eso ahí es donde podríamos hablar de moral o de ética, pero al final una máquina no va a tener ética en tanto que máquina. Entiendo. No va a tener pues lo que salga de ahí o lo que se haga con ella, ¿no? Vale, en fin, yo he venido un poco a dar la chapa en ese sentido de vamos a precisar las cosas. Entonces, como en este país y nuestra lengua tiene una Real Academia, pues yo traigo las definiciones del Diccionario de la Lengua Española. Ojo, Pérez Reverte. Estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. No hace falta. Vale, a ver, lo primero. Vamos a distinguir ciencia de tecnología y luego vamos a distinguir tecnología de técnica, porque ahí vamos a tener unos matices O sea, importantes. ciencia, tecnología y técnica. Sí. Vale. Lo primero sería la ciencia. La definición es bastante larga, pero yo creo que coincide más o menos con lo que intuitivamente solemos entender por ciencia, que sería conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los cuales se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Más o menos, ya sabéis que en filosofía de la ciencia, pues, ¿qué es la ciencia exactamente? Es uno de los grandes problemas. Que bueno, más básicamente, ¿no? El problema de la demarcación se entiende que esto se llama problema de la demarcación. ¿Qué es exactamente la ciencia? Claro. O las ciencias. Mejor, Las ciencias. igual que los métodos. Porque veo miradas confusas en el público. ¿Cómo es esto de que qué es la ciencia? No lo sabemos. Por poneros un ejemplo muy sencillo, ¿no? El método científico, ¿no? Todo el mundo, el método científico, ¿no? Dice- Objeto. Claro. Objeción de conciencia. Claro, Los exactamente. métodos. O sea, como en el cole nos han enseñado, ¿no? Que el método científico, ¿no? Observas algo, quieres explicarlo, te montas tu hipótesis, después te haces tu experimento, ¿no? Para comprobar esa hipótesis y luego ya te sacas tus conclusiones. Eso es el método científico, ¿no? Y la ciencia, por tanto, tiene que seguir el método científico. Pues la cosa es que cuando lo piensas con un poco más de cuidado, resulta que hay ciencias que no cumplen ese método científico. Por ejemplo, un astrónomo. Correcto. Un astrónomo mira el universo. Un astrónomo no hace experimentos. Un experimento es hacer como tu situación controlada en la que pruebas tu hipótesis. Un astrónomo mira por un telescopio lo que hay. Y calcula. Y calcula. Y entonces no hay un experimento, así que esa como definición de ciencia no se está cumpliendo. Es un problemón. Aún así, digamos que... Es un melón gordo es un melón que se muy puede gordo. abrir. Pero Aún no así sé tenemos si- como una idea intuitiva, ¿no? De lo Sí, que, de yo lo creo que puede más o menos ser. la definición de la RAE aproximadamente se acerca a lo que solemos entender por ciencia. Vale, frente a eso, si nos preguntamos qué sería la tecnología,
La RAE es muy genérica, nos dice conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Pero te traigo otra definición que es de un compañero profesor de la Universidad de Málaga, Antonio Diegues, que de hecho publicó hace poco un libro que se llamaba Pensar la tecnología, por eso lo traigo al pelo, y él define tecnología como sigue. Es una técnica basada en la ciencia, ligada al sistema de producción industrial y desarrollada mediante el diseño. Muy interesante, ¿no? Ahí está conectando con el modelo productivo, está conectando con... Con el diseño también. Tiene también un apartado, digamos, la parte de producción industrial, más ligado a la economía en ese sentido. Y claro, tanto la definición de la RAE como esta empiezan diciendo que es una técnica. Es decir, estamos definiendo tecnología con técnica. Entonces yo me fui a buscar qué se dice de técnica. Y es tan fácil como conjunto de procedimientos y recursos que se sirve de una ciencia o arte. Ya está. Para que nos entendamos, el palo es una técnica. La inteligencia artificial y cualquier cacharrerío moderno es tecnología. Vale. O sea, el fuego, la rueda... Ahí van a ser técnicas. Serían técnicas. En el sentido de herramienta. Vale. Pero la tecnología tiene algo más que la herramienta. ¿Nos va a hacer de herramienta? Por supuesto. Pero tiene más, tiene esta parte de desarrollo mediante el diseño, la producción y todo lo demás. Y luego hay una rama muy bonita dentro de, bueno, por si no lo sabéis, dentro de las filosofías analíticas tenemos las filosofías aplicadas y por tanto tenemos las filosofías de la física, de la matemática, de la lógica, pues también está la filosofía de la tecnología, que entre otras muchísimas cosas, ¿dónde lo tengo? Que tengo aquí mi chuletilla. La filosofía de la tecnología, espérate, que no es, aquí la tengo, es una reflexión sobre la naturaleza, características e impacto de la tecnología sobre el ser humano, la sociedad, la cultura y la naturaleza. Y trata cosas como problemas ontológicos, metodológicos, epistemológicos, éticos, políticos y sociales que produce el empleo de esa tecnología. Claro. Son ahora los que están echando fuego de todo lo que está saliendo. Efectivamente. Claro. Fíjate que ahora que estamos definiendo cosas y sobre todo como planteándonos de nos salvan, nos condenan, está esto bien, está esto mal, ¿no? Que sería un poco el tema. Hay una cosa, ¿no?, en estas definiciones que hacemos también que yo creo que es súper relevante porque está bastante claro, creo que es bastante evidente que nos condenan. Y son, pues, digamos, los conocimientos que pretenden ser ciencia, pero luego cuando los exploras un poquito resulta que no lo son tanto, ¿no? Y creo que en estas últimas semanas, después de la Dana, lo hemos visto claramente, ¿no? Como ya no solo negar el cambio climático, ¿no?, que es una realidad científica, sino decir, por ejemplo, que esas nubes que crearon la catástrofe en Valencia fueron empujadas por radares por fuerzas malignas. Entonces, la pseudociencia, ¿no?, también es una cosa como digna de hablar de ello, ¿no? Y necesaria. Muy necesario, necesario no la pseudociencia, sino hablar de ello, que no sé si lo había entendido. A ver, obviamente, hace falta desenmascarar todos estos bulos, porque en el fondo la estructura es la misma que la que pasa con una fake news. Es lo que al final se acaba haciendo, solo que dentro de la estructura de inventar una nueva ciencia en ese sentido, ¿no? Es decir, cogemos 4 cosas que tienen apariencia de ciencia, le añadimos ese maravilloso saco en el que meten todo, que son los testimonios, porque ellos dicen que el método científico no, hablan de él, para empezar, pero bueno, aunque dicen que hay un solo método, encima dicen que ese no vale, porque lo que valen son los testimonios. Entonces ahí cogemos pues, a personas que dan sus opiniones y a partir de ahí hacemos una inducción, que tampoco es la que se usa normalmente en ciencia, y ya está, pues ya tenemos creado una pseudociencia maravillosa. Es el típico, a mí me funciona, ¿no? Claro, a mí, claro. Pues a mí me ha ido bien. A mí lo de esta homeopatía, este taquito de azúcar que me he tomado, pues a mí me va bien. Sí, qué bien. Efectivamente. Entonces, ¿son un peligro? Por supuesto. Ahí sí que le compro a Nerea el título de que nos condenan. Es decir, en el momento en el que aparecen las pseudociencias, por supuesto que estamos condenados, pero no todos son malos augurios. Es decir, malas noticias. Tenemos una cosa que es el pensamiento crítico. Ese término
tan odiado, tan malentendido. Malentendido sobre todo, ¿no? Sí. Como esta idea de que a los niños habría que enseñarles pensamiento crítico en las escuelas. De algún modo como que van a tener asignatura pensamiento crítico y ya con eso enchufado, ya ese DLC que les meten, ya van a correr y van a poder diferenciar perfectamente lo que es verdad y lo que es mentira, como si los que tuviéramos formación también no nos lo colaran en algunas ocasiones. O peor aún, ofrecemos cursos que duran un fin de semana en el que por un módico precio de muchísimos miles de euros nos dan una receta mágica para tener pensamiento crítico. No. Exactamente. Señores, pensamiento crítico es una habilidad, es una capacidad. No es algo que me leo un librico o un folleto que tiene 3 páginas y lo puedo adquirir. Es imposible. ¿Cómo definirías lo que es pensamiento crítico? Bien hecho. A ver, lo primero es que es una habilidad adquirida mediante la práctica. Idealmente esa práctica que tiene que ser la lectura de textos filosóficos. Puede ser de muchos tipos de filosofía y de muchos contenidos distintos. Pero eso es lo que es per se. ¿Qué se hace con esa habilidad? Pues lo más importante que hay que hacer es aprender a contemplar una misma idea desde muchos puntos de vista distintos y a partir de ahí tener la capacidad de generarte una opinión propia, informada y justificada. Lo cual te da más posibilidades de poder detectar cosas como que, pues eso, los radares empujan nubes, ¿no? O que la Tierra sí es redonda. Exactamente, ¿no? Poder discernir un poco. Pero aún así no es una solución mágica, no te va a dar nunca... por eso, ¿no? Esta idea muchas veces que se tiene, ¿no? De que el pensamiento crítico, pues eso, es como una especie de panacea a todos los... Cuando en el fondo, la realidad es que en muchas ocasiones para discernir si algo es verdad o no en este sentido, ¿no? Ocurre algo y quieres saber cuál es lo que es correctamente, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la Dana o con otros casos, el cambio climático, etcétera. Al final del día, o estudias tanto de forma técnica sobre esos temas, por ejemplo, te empiezas a empapar libros técnicos sobre cambio climático para realmente escarbar si te la están colando o no, de modo que en ese proceso te estás volviendo una especie de autoridad en cambio climático, de repente a tus colegas les puedes explicar este tipo de cosas porque ya tienes conocimiento técnico sobre eso. Esa es opción 1, o te lo estudias hasta volverte un experto o fiarte de un experto. Efectivamente. Parece que solo tienes estas dos posibilidades, ¿no? Ir a una autoridad para poder y fiarte de ella, por tanto. Claro, ahí es donde viene el es. problema, en lo de fiarte de ella. No sé si el micro está bien, que oigo ruidos raros. Porque ahí es donde ahora se basan muchos de los bulos en desacreditar esas autoridades. Es decir, la mayoría de las pseudociencias al final lo que hacen es ir a la raíz, ir a los axiomas primeros de cada una de las ciencias para desmontarlo. Entonces, si de antemano estás desmontando los presupuestos comunes, obviamente ya no podemos dialogar. Yo ya no tengo nada que hablar contigo. Si todo aquello que yo presupongo, de repente tú me lo estás negando de base. Y encima, el otro gran problema de fondo que tenemos es que opinan y consideran que la ciencia es una opinión. Sí, en filosofía tenemos unas categorías muy claras. Una cosa es el conocimiento y una cosa es la creencia. El conocimiento, si nos vamos a Platón, perdón, porque es un señor muy aburrido, pero ya lo dijo Platón, es creencia verdadera justificada. Oye, eso son 3 cosas. Yo creo algo. Ese algo tiene que ser verdad. Luego habrá que ver qué es esto de verdad y quién decide esta verdad, ¿no? Y luego tiene que estar justificada. Va a haber muchas maneras de justificar. Obviamente una de ellas, como tú bien dices, es acudir a un experto. Entonces, vamos a dejar de desacreditar absolutamente todo por el mero hecho de querer dudar de todo. Y vuelvo al pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es criticarlo todo. Nunca. ¿Vale? No es que yo te critico a ti también y ahora ya pues no hemos cargado los presupuestos. No. Entonces, un poquito de, por favor, un poquito de pensamiento y de aplicar mínimamente, voy a sacar a nuestra amiga, Vale, bien, la amiga. lo que hacen nuestras neuronas. Muy bien. Es que es curioso. Vale, un aplauso por la neurona. All right. No veía el momento de que nos acompañara. Es bastante curioso porque cuando tú empiezas a escuchar a terraplanistas hablar sobre que ellos son muy escépticos, Ya. te das cuenta de que hay una rama del escepticismo que ya es como te has pasado. ¿Sabes? Como que es como, ya, por favor, vete a casa. Sí. Has tomado bastante. Sí. Hay un escepticismo radical, ¿no? Que es en este sentido en el que al final y al cabo, ¿no? La ciencia y hacer ciencia, entender sobre ciencia, es un poco empaparte, ¿no? en ese pensamiento
en cierta medida, moderadamente escéptico para procesar la realidad. Obviamente, la Pues ciencia es falsable. Pues a lo mejor ¿no? mucha ciencia ya, a lo mejor te lleva a ese punto. Igual los negacionistas habría que meterlos todos en el after de la ciencia y cerrar con llave. Sí, sí. Un poco gente que ya, por favor, iros a casa. Hasta Sí, aquí. sí, la verdad es que se debería. Esto nos conecta, ¿no?, con esta dificultad ahora mismo de encontrar esas autoridades, ¿no? En el pasado era mucho más sencillo porque sí que teníamos el mainstream, ¿no?, los grandes medios, los libros gordos, las universidades, ¿no? El Teníamos catedrático. el catedrático. Al final esas autoridades estaban y bueno, y todo ese sistema puede tener sus problemas, ¿no? Eso es una discusión aparte, pero ahora todo eso ha cambiado con Internet y todo eso ha cambiado doblemente con nuestras amigas las inteligencias artificiales. Hombre, ChatGPT. Amas y señoras. ChatGPT. Futuras. Nuestro Hay que gran empezar amigo. a decirlo antes de Nuestro gran que... amigo. Sí. Y hay que siempre darle las gracias por si acaso. Hay que siempre decirle Nunca se gracias. sabe lo que Nunca puede sabe lo pasar. que puede pasar. Vale, quiero hacer apuntes importantes. Apunta. ¿Puedo? Adelante. Vale. No me gusta el término inteligencia artificial. Lo digo como si estuviéramos en una sesión de estas de... Aquí vengo, críticos anónimos. Sam Altman aquí entre el público. No puedo. No puedes con que Con el término. No puedes... Me enfada, me cabrea muchísimo. ChatGPT no te parece... ChatGPT me parece maravilloso. Es artificial. Pero no es inteligente. inteligente. Eso es el no, point. no. A ver, los dos señores que en el año 60 y mucho del siglo pasado, que ahora hay que decir ya siglo pasado porque ya hemos avanzado mucho este siglo, pero bueno, los dos señores que empezaron con esta idea del procesamiento complejo de la información, Newell y Simon, ellos querían llamarlo a estos lenguajes large LLM, ¿no? Los lenguajes grandes, modelos de lenguajes. Perdona, que lo de traducir al revés te vuelve loco. Grandes modelos de lenguaje. Gracias. Sí, eso es. Los LLM. Pues ellos querían llamarlo procesamiento complejo de la información. Porque en el fondo es lo que hace. Es lo que hoy conocemos por algoritmos, etc. Luego vino otro señor, que no recuerdo el nombre, pero también era un señor, y dijo, no, mejor le llamamos inteligencia artificial porque queda más bonito. Y ya la lió. Porque vamos a ver, llamarle inteligente a unos numeritos, porque en el fondo lo que tenemos son numeritos ahí detrás, es que me parece indignante. Me parece indignante. Bueno, a ver, aquí voy a intentar darte abogado del diablo. Venga, por favor. Abogado del diablo. Eso sí. Bueno, a ver, realmente numeritos no hay numeritos. O sea, realmente tú tienes un soporte físico, ¿no?, que es el hardware en el que corre esta inteligencia artificial. Y bueno, sí, nosotros la manera que tenemos como de procesarlo y entenderlo son los numeritos que nos aparecen en las pantallas que vemos, pero realmente lo que tienes ontológicamente ahí, ¿no?, es el hardware y son corrientes eléctricas. Corrientes que a lo mejor no se diferencian tanto, ¿no?, en este sentido de las que bioquímicamente suceden en nuestro cerebro. Correcto. Es decir, es una simulación perfecta de la manera en la que pensamos. No del todo, porque nuestro cerebro es más complejo. Pero es una ¿no? simulación. Es una simulación, no es algo Es parecido. una copia. Es una En sentido platónico, es una copia. Ni siquiera una Está copia en el otro perfecta. lado. Ni siquiera una copia perfecta, porque Efectivamente, nosotros porque tenemos hormonas y glía y... ChatGPT a veces inventa cosas. Biocosas. Y ChatGPT se inventa cosas. Se inventa como cosas. yo, claro. Como todos. Ahí sí es muy humano. Así ¿ves que tú? es muy humano. No, pero ya en serio, tenemos un serio problema con el empleo de metáforas antropocéntricas que se utilizan en todo este campo de la inteligencia artificial y de las tecnologías. Por el hecho de llamarla inteligencia artificial, nos creemos que directamente va a ser un humano y encima te muestra empatía, lo puedes usar de psicólogo, te hace los deberes cuando tú quieras. Sí, me parece maravilloso. Pero no podemos plantearnos una cuestión ética, por lo de nos salvan y nos condena, con respecto a un procesamiento complejo de la información. Plantéatelo con quién lo ha creado, por supuesto. Con las personas, con la legislación de dónde, cómo se aplica, porque luego eso se va a utilizar, maravilloso. Pero no con el cacharro per se. Es que no estoy de acuerdo. Yo es que a lo mejor soy un poco reduccionista en estas cosas. Encantado de ver todos los aportes que podéis hacer ahora dentro de nada. Pero yo es que creo que a lo mejor no tendríamos que ser como tan estrictos con estos términos y a lo mejor sí que estos sistemas sí que están manifestando cosas que a lo mejor no son tan diferentes a la manera que nosotros tenemos de procesar. Es decir, a lo mejor no está mal que le dotemos la palabra inteligencia porque en cierto sentido tampoco se diferencian tanto de nosotros. Puede ser. Obviamente no se diferencian, pero porque lo hemos hecho muy bien. Eso es lo único que dice algo muy bueno de nosotros. Lo hemos entrenado perfectamente y le hemos enseñado cómo tiene que aprender por sí mismo. Pero de ahí a ponerlo en el mismo grado de inteligencia que tenemos los seres humanos, leche, vamos a darnos el mérito de algo. A veces tienen más inteligencia que nosotros. Son más rápidos, procesan más rápidos, por supuesto.
por supuesto, pero tú le pides chistes y no son tan buenos. No, bueno, porque les tienen bastante capados. Yo todavía llegará el día en el que como que se podrán hacer inteligencias artificiales sin tantas restricciones y será... Pero no sabe reírse. Pero bueno, eso ya es meterle otro módulo para que se ría, para que, yo qué sé, eso ya es una cuestión técnica completamente. Volviendo un poco al tema fundamental, ¿no? Que es que la ciencia, ¿no? La ciencia nos salva, nos condena, ¿no? Esto, cuando leí la pregunta, como que me llevó como a un... Es una pregunta que yo veo que tiene como un cierto como sesgo tribalista, ¿no? Como, qué bien estábamos cuando no éramos sedentarios. Qué bien estábamos con la tribu. ¿Qué hacíamos? Pues cazábamos un poco, pero luego nos quedábamos ahí, ¿sabes? No había dinero, no había clases, no... Pues, más o menos. Sí, ¿te morías de un catarro a los 30 años? Bueno, pero... ¿Venía un animal y te devoraba? Pero no vivías estresado en una gran ciudad. ¿O sí? O... Bueno, no. ¿Tú le has preguntado? Eso, pues no, ¿Si tenían estrés? Eso. Yo creo, pues no lo sé, pero bueno, pero es un poco, ¿no? este sueño tribalista, ¿no? de la ciencia lo ha complicado todo, ¿no? Cuando yo lo veo casi al contrario, ¿no? La ciencia es lo primero, la ciencia no es una cosa que un día unos señores se ponen ahí y dicen, oh mierda, la ciencia es esto, ¿no? Y de repente inventan la ciencia, ¿no? La ciencia es, por así decirlo, como una estructura humana que surge, como una relación que tienen un montón de humanos que se comportan de un modo muy concreto. Una vez más, definir lo que es ciencia es muy difícil, pero tiene que ver con una institución, ¿no? Como el Estado es una institución, o como la justicia es una institución, o como el dinero es una institución, o la familia. Es como un orden que emerge de una serie, una emergencia social, ¿no? de muchos humanos. Entonces, como plantearnos si esto... Cuando estamos hablando de una cosa como que emerge de forma sola, creo que la ciencia un poco es inevitable. Es decir, es como una forma de conocimiento un poco inevitable que se lleguen a estas ideas, ¿no? Y que esas ideas sobrevivan. A ver, yo lo primero que te diría, barriendo para casa, la ciencia es filosofía, porque siempre fue filosofía hasta siglo XVII-XVIII que se clasifican. Al principio era filosofía natural, claro. ¿no? Desde el principio todo fue filosofía. Y ya a partir de ahí vino todo lo demás. ¿Nos divorciamos? Sí. Sí, a ver, no, es que llegó un momento que ya en la casa de la filosofía no había sitio para tantos porqués. Entonces, nosotros nos hemos quedado con el porqué del porqué, que así es como me gusta a mí explicar la diferencia. La ciencia te da el porqué de las cosas, de cada una de las cosas, aplicado a cada una de las cosas. Y la filosofía luego va por detrás a decir, ¿y por qué has hecho eso? Sí, desde la física tú me vas a dar un montón de respuestas a cualquier fenómeno. Pues ahora, el filósofo de la ciencia o el filósofo de la física, o la filósofa en este caso, viene por detrás y dice, vale, ¿y por qué? Tú me has hablado de un quark, y yo, ¿y por qué? Y hay mucho que contar ahí, de hecho. Claro, entonces es una cadena infinita de porqués. La ciencia es un conocimiento inevitable, obviamente es inevitable y va a ser inevitable la, ¿cómo era? Multidisciplinaridad. Me gusta decir interdisciplinar, pero me gusta más multi. Entonces, claro, es como va a tener muchas patas, va a tener muchos frentes, porque inevitablemente tiene que preguntarse el porqué de cada vez más cosas, sobre todo en el momento que la tenemos estructurada. Que sea como el Estado, que sea como una autoridad, ahí es donde tenemos que ver cómo colocar... No lo digo tanto como autoridades, aunque evidentemente la ciencia es una institución que ha cobrado mucha autoridad sencillamente porque sus resultados funcionan. Es una buena metodología para hallar conocimiento que al ser aplicado no falla, podríamos decirlo, ¿no? De esta forma. Pero bueno, es cierto que la filosofía de la ciencia, es decir, surge estos órdenes, surge el dinero, pues de repente surge dentro de la filosofía gente que piensa sobre esa cosa que ha surgido, ¿no? Que sería la filosofía del dinero. Y aquí lo mismo, surge la ciencia y tiene que surgir gente, ¿no? que explore en plan, ¿de qué está haciendo esta gente? Claro. ¿Qué es esto que ha surgido? Los científicos hacen sus cosas, están metidos dentro de su institución y luego hay gente que se plantea sobre esas cosas y ahí viene la filosofía de la ciencia. Ahí estamos. Aclarar, ¿no? La postura cientificista o cientista, ¿no? Hay varias formas de decirlo, de la ciencia solo lo bueno. Ya, que también hay dentro de la filosofía, es decir, hay filósofos que se niegan a sí mismos y que afirman que la filosofía debe ser una ciencia. Claro. Eso también. Es un poco estupidez, porque tú, aún no sabiéndote marcar bien lo que es la ciencia, una vez más, tú no puedes, ¿no? La paradoja clásica, tú no puedes definir lo que es la ciencia dentro de la ciencia.
Efectivamente, ahí Necesitas podríamos estar hablar de fuera. la paradoja de Russell. Es un decir, poco tú la no paradoja. puedes, si dentro del mismo lenguaje en el que estamos, Filósofos de lógica, aquí vienen, filósofa de claro, la exactamente. lógica y del lenguaje, Y empezamos. dentro del mismo lenguaje en el que estamos trabajando no podemos definir algo que esté ahí dentro. Necesitamos otro lenguaje, que es el metalenguaje. De hecho, ya habló Gottlob Frege también. Un lenguaje desde fuera con el que hablar sobre estas cosas. Porque si no vamos a caer en contradicciones, como la paradoja del barbero, que es la de Russell, o parecida a la del mentiroso. Entonces, sí, en el fondo, la persona que se dedica a la filosofía, que acaba afirmando que la filosofía debe ser una ciencia, desde mi punto de vista, se está comiendo a sí misma. Es decir, estás negando tu propio quehacer por un intento de convertir la filosofía en pura ciencia, de alguna manera. ¿Que habrá algunos aspectos y apartados de algunas filosofías aplicadas que compartan mucho más con la ciencia que con otras filosofías? Pues por supuesto. Por eso tenemos una gama entera de filosofías. Están las aplicadas, las interdisciplinares, la continental, la analítica, la más racional y la más divagativa, la que se pega a la literatura y al arte, y como yo, los que nos dedicamos más a las matemáticas que otra cosa, pero también luego pensamos sobre qué es eso de la suma, por ejemplo, o qué es eso del infinito. ¡Ay, qué tema el infinito! Ese es el tema, que es un tema infinito, sí mismo. Fabuloso. Estamos como en el ecuador Sí. de la charla y lo que hemos hecho es dar la chapa, los dos, sin ningún tipo de control. Así que a lo mejor de forma un poco artificiosa, Ahí hay a la gente. jefa suprema la veo por ahí, podríamos como... Jefe del tiempo. En punto, pero la verdad es que se están portando Pues bien. eso, ahora por abrir Sí, un poco sí, turno. sí. Sí, yo creo que la gente grupal. debería participar, ¿no? Que esto Exactamente, no es que asambleario. sería un buen momento. No sé qué le parece a la Sí. jefa suprema. Por Sí, que supuesto ahora lo estáis eres. en mis manos, ya lo Ah, siento. Bueno, pues la jefa suprema. La anyway. nueva jefa suprema. La nueva jefa suprema. Así que Sí. El bastón, sí, de estupendo. mando. Eso. Pues, si os parece bien, abrimos un pequeño turno de disquisiciones varias para todo el que quiera aportar algo. Yo, como sé que normalmente lo que cuesta es que alguien se lance, voy a lanzar una para Vale. que luego la gente, o sea, para romper el hielo, ¿vale? Ciencias sociales, el término ciencias sociales, ahora que estáis discutiendo sobre la filosofía que se quiere de tal. melón. ¿Bien o mal? ¿Creemos o no creemos? ¿O es que tenemos complejito desde las ciencias sociales? Bien. Es que queremos una ciencia. Y A ver, déjame primero la postura buenista y luego tú vienes con el cuchillo. Vale. Entonces, bien, porque está muy bien que a través de una aproximación científica pues estudien otras partes de la realidad. Una vez más, ¿qué es ciencia exactamente? Es una cosa que no está bien demarcada. Ya. Entonces, una vez más, la ciencia es una cosa que emerge. Entonces, si hay gente que emerge de repente, ¡puf!, aparecen como setas y empiezan a estudiar cuestiones que son sociales o que no son tan fundamentales, ¿no? En este caso, y lo hacen y sacan resultados y tal, pues no es una cuestión de que esté bien o que está mal, es una cuestión de que aparece y tenemos que estudiarlo. ¿Cómo encaja todo esto dentro del gran árbol que es la ciencia? Pues ese es el trabajo de los filósofos de la ciencia. No es una cuestión de que esté bien o está mal, es que es inevitable. discrepo. Vale. Discrespo, ¿no? Discrespo. Vale. A ver, sí, no, es decir, tampoco te... es muy bonito todo lo que has planteado, pero yo tengo la sensación de que cuando se pretende analizar esto de ciencias sociales, se le quiere dar un estatus como de ciencia en ese sentido clásico, de De un autoridad. solo método. De autoridad. Cuando lo primero que hay que hacer, como tú bien has dicho, es vamos a definir qué es ciencia y luego vamos a hacer clasificaciones. Entonces, las ciencias sociales, el saber humano humanista, no puede tener nunca la misma estructura, la misma aspiración, ni el mismo método que la física, la química o la biología. Porque van a tratar con entidades que son muy distintas y no vamos a poder enunciar leyes universales, que aunque siempre sean falsables, las tomamos como universales, si se trata de analizar el comportamiento humano. Entonces, ¿que se pueden llegar a generalidades? Por supuesto, no nos queda otra si queremos de alguna manera ponernos de acuerdo. Ahora, a mí no me gusta ciencias sociales, igual que tampoco me gusta ciencias de la comunicación. Aplicar ahí el término ciencia para mí es saber, saberes sociales, saberes de la comunicación. Y ciencia algo más restringido como la definición de la RAE, en el sentido de trata con experimentación de alguna Es decir, manera. ¿preferirías dejarlas fuera del bloque de la ciencia también para que la definición de ciencia esté más acotada? Sí. O precisar más la definición de ciencia y llamarlo a todos saberes, Y- de alguna forma. Bueno, y ahí tendría una pregunta un poco más puñetera, porque yo soy arqueólogo, entonces, por ejemplo, usamos muchos análisis ¿Qué has hecho, para Claudia? hacer estudios sociales. Ya. Entonces, y la sociología también y tal, ¿no? Entonces, ¿ahí eso cambiaría un poco la cosa o no?
No, Vale. de hecho también existe la filosofía experimental, que es una filosofía ligada a la psicología y la sociología que hace experimentos. Normalmente pues son encuestas y trabaja con estadísticas, Claro. pero de ahí se extraen una serie de conclusiones. Pero no es una ciencia equiparable a la física, claro. ¿no? Sin poner ninguna por encima de otra. no, Es decir, claro. lo que no quiero es hacer jerarquías que ya se han hecho muchas veces. Es simplemente vamos a colocar cada cosa en su sitio. Entonces, yo sí lo diferenciaría. Vale, vale. Bueno, yo creo que abrimos el turno de preguntas. Tenemos aquí un Allí micro veo una estupendo. mano, allá al fondo. Me vais a hacer pasearme, bueno, que me encanta, pero por otro lado... Aquí tienes. Buenas. Bueno, qué bien estar aquí. Os admiro un montón a todos los que estoy viendo, perdón. Muchas gracias. Ya, rápido. Que teniendo en cuenta la especial relación que tienen la filosofía y la ciencia, sobre todo como disciplina de la que ha emergido y sobre todo determinadas disciplinas como la filosofía de la naturaleza, de la que muchas veces se acusa a los científicos de estar haciendo a nivel de física experimental, ¿la filosofía es un saber o una ciencia? Un saber, clarísimamente. Es el origen de todos los saberes. Es un saber, no hay otra. Se vuelve paradójico si la filosofía de repente la defines entera como una ciencia. Se vuelve paradójico. ¿No? Vale. Implota. Y eso, un poco sí. ¿Alguna preguntita? Va. Un momento que ha levantado el... Dale paso. Hola, buenas. Quería hacer una pregunta que viene un poco relacionada con lo de la ciencia nos salva o nos condena. Y está claro que los aportes de la tecnología y de la ciencia han hecho que la sociedad, por así decirlo, cada vez tenga una aceleración más grande, que está, pues bueno, cada vez vivimos en una vida más acelerada, más... ¿Creéis que esta aceleración continua, que viene a ser un poco un instrumento incluso de alienación de nuestras vidas, se va a parar en algún momento? ¿O qué podéis decir al respecto? Wow. Yo no soy futuróloga. Tú no eres futuróloga. No. ¿No te atreves a mojarte un poquito? Estamos entre amigos. Sí. Es que no lo sé. Sí, el crecimiento está siendo rápido. No llega a ser exponencial, pero se está acercando cada vez más. El poblacional está siendo exponencial. Sí, sobre todo estas últimas Bueno, aunque décadas, hay una años. deceleración, bueno, hay detallitos. Es que esa es la cosa. Es Sí. como, igual si se estabiliza en algún momento y llegamos como una meseta. Sí, aún así... Que no sean 1000, por si acaso. Aún así, ¿no? Hablándolo ¿no? en este sentido vital, ¿no? de efectivamente cada vez más tecnología, cada vez pues, nuestra forma de vida, sin ninguna duda, ha cambiado mucho desde hace 50 años, más aún de 100, y en ese sentido de que cada vez parece que nuestra vida es mucho más restrictiva y nuestras libertades son más restrictivas, en cierto sentido, de maneras incluso más sutiles, ¿no? Sí, pero a la vez yo creo que... Creo que por ahí vas, ¿no? Sí, pero también yo tengo la sensación de que hay como un revival de la calma. Hay como una necesidad de volver al silencio, mindfulness de todos los tipos, ¿no? Sin pseudociencia. Pero es como esa necesidad de controlarte cada vez más el tiempo que estás con el móvil, porque claro, a muchas generaciones el móvil y todo esto, con lo rápido que va, les ha pillado como desprevenido. Y ahora poco a poco nos estamos dando cuenta de todos los peligros que puede causar. Entonces, yo sí soy bastante optimista en el sentido de que yo creo que las generaciones que ahora ya están naciendo con el móvil incorporado, básicamente, van poco a poco a conseguir desligarse o a generar una relación distinta a lo mejor, pues yo qué sé, gente que ahora ya está en los 50, 60, que no termina de saber bien cómo gestionar. Fíjate, yo lo veo al contrario. Sí. Yo lo veo justo al contrario. El móvil para ya, y yo creo que cada vez que tengamos más interiorizado de que nacemos con un móvil en la mano, el móvil es una prolongación de ti, es una prolongación tuya. Perder el móvil es una afronta sentimental a ti, como perder cosas muy valiosas, porque en el fondo estás perdiendo una parte de ti, tus fotos, tus contraseñas. Hay filósofos que le han puesto nombre a esas cosas. Sí. Dicen que ahora somos tecnopersonas. Tecnopersonas. Sí, un poco porque hay cyborgs. como... Sí, casi. A ver, hay toda una corriente cibor también, ¿no? Que
que te afirma directamente que el hecho de que empleemos el móvil todo el día o incluso ya cuando tenemos algún tipo de prótesis, por ejemplo, yo que sé, unos audífonos, que eso ya nos convierte en parte en cyborgs, entre comillas, pero que al final es como una prolongación de nuestra propia naturaleza. Claro. Son teorías un poco controvertidas. Ahora, la pregunta es, ¿esto nos aprisiona más en algún sentido o nos libera más? Bueno, por un lado sí, es un trasto que cuando lo perdemos y no estamos con él, no nos morimos, desde luego. Una persona sin un marcapasos pues, tiene más peligro de morirse, eso es verdad. Sí. Pero en el caso del móvil no nos morimos, pero sí que es un aparato que, en cierto sentido, también nos ha dotado de mucha más libertad, en mucho sentido. Tenemos un acceso al conocimiento completo de toda la humanidad, cuestión de clics. Podemos... Acceso a la información, no el acceso a la información, las definiciones. Podemos comunicarnos con cualquier persona con una facilidad. Es como un aparato que nos da superpoderes, en cierto sentido. Sí es cierto que todos esos superpoderes vienen con un precio. Por eso no hay que trivializar con ellos. Pero en este sentido es ambivalente, porque sí que la tecnología creo que nos dota de libertades, pero cambia también muchas situaciones. O sea, me parece muy complicado y muy dependiente de tu situación subjetiva, ¿no? Yo creo que la misma relación que tenemos entre derechos y deberes. Es decir, las personas, por ser personas, vamos a tener una serie de derechos, o deberíamos, pero a la vez tenemos una serie de obligaciones o deberes en ese sentido, ¿no? Pues yo creo que hay una analogía directa con el hecho del empleo de la tecnología. Es como, ¿nos da una serie de libertades? Claro, nos da esos derechos a poder acceder a toda la información, porque no por acceder a ella se va a convertir en conocimiento, eso va a requerir bastante más. Vamos a poder acceder a eso, pero también tenemos que entender que hay como una serie de obligaciones que nos las tendrían que enseñar y no nos están enseñando. De leche, no esté más de 4 horas seguidas, ya 4 me parece un poco exagerado, ahí en TikTok, ping, 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 ping. No sé, de alguna manera como tenemos que poner algo de nuestra parte para poder incorporarlo bien. Y creo que ahí es donde se está fallando ahora mismo y por eso genera tanto miedo. No le dejemos al niño, bueno, al niño nunca habría que dejarle un teléfono móvil, pero bueno, es decir, todavía nos falta un poco lidiar con ese equilibrio, ¿no? Entre derechos, obligaciones, hasta qué punto está bien, no bien ni mal, es que no quiero entrar en ese tipo de disquisiciones morales, pero es un poco... Sí. En cualquier caso, yo creo que la cuestión de libertades no nos alinea, creo que radica más con nuestro sistema productivo, mucho más, que con la propia tecnología. Y tiene que ver con eso, ese crecimiento exponencial de la tecnología, porque como estamos imbuidos, ¿no?, en esa idea de progreso, ¿no? Y el progreso es que los chips se hagan el doble de pequeños y salir al espacio. En algún momento va a frenar esto. Eso no se sabe. O el chip va a ser nano minúsculo que ya no podamos ni ponerlo en ningún sitio. Será como están haciendo ahora, están apilando capas. O sea, un pinta uña que te ponga chip directamente. Bueno, un poco nuestro futuro parece que está encaminado a, yo qué sé, a convertirnos en seres humanos expansionistas y que se acaben los recursos aquí, pues cogeremos los recursos de Mercurio y cuando se acaben los de Mercurio, pues los sacaremos de otra parte. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es ese nuestro futuro? ¿No estaríamos mejor, pues eso, en nuestra tribu, en nuestra hoguera, cazando mamuts? Pues... A ver, yo creo que hay términos medios entre uno y otro. Un poco sí. Había que poner los dos extremos. Debería. Ok, siguiente preguntilla. Venga. Que nos enrollamos más, o sea, ya me voy a callar un mes. ¿No? Tenía una antes, por eso. Yo tenía un pequeño comentario, porque todo lo que veo en la discusión es sobre la tecnología, si es buena o mala, pero todo se basa en opiniones. Y esto significa que excluimos totalmente una base científica en todo esto, que ya has cuestionado tú antes diciendo que no se puede extraer una ley universal en ciencias sociales, etc. Cosa que esto es una afirmación a priori sin demostrar. Y por el otro lado, tú comentaste que hay partes de la ciencia que no cumplen los criterios para hacer ciencia porque no usan el proceso metodológico como la astronomía. Es lo que comentaste, cosa que tampoco es correcta, porque la naturaleza misma propone y tiene el proceso que tú luego puedes utilizar transformándolo en un proceso científico para poder demostrar tus teorías.
No, observación y experimento son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Una cosa es observar, tú observas que tú tienes un experimento y puedes cambiar todos los parámetros como tú quieres. Son cosas diferentes. No cambias el universo, pero puedes plantear tu Tú puedes experimento. observar situaciones ligeramente distintas, pero tú no eres Tú puedes tú modificar. no eres un actor que está cambiando. Observación y experimento son cosas diferentes. Puedes, pero bueno. ok. No puedes. Serías Dios si pudieras hacerlo. Comentario incisivo, muy bien. Más comentarios incisivos. Quejas, ruegos, Vaya, preguntas. me vengo aquí porque aquí no veo a la gente, entonces, Sí, perdón. hay manos, hay manos. Eso. Bueno. Bueno, lo Insultos mío al final. es pregunta, pero es pregunta Ahora. incisiva. Habéis hablado de métodos científicos, lo que presupone la existencia de un metamétodo o algo que permite clasificar a todos esos como científicos. ¿Por qué eso, cuál es ese metamétodo que a su vez permite excluir a la pseudociencia sin caer en tautologías? Porque, por ejemplo, la forma platónica, lo que se ha dicho al principio, se me ocurre que al final sería una tautología a largo plazo de ¿por qué está justificado? Porque al final usa un método científico, ¿vale? ¿Y por qué es un método científico? Porque es un justificado. No sé si entendéis por dónde voy. Si podéis ir por un poco cuál es ese metamétodo, cuál es el porqué del porqué de los métodos científicos. ¿Por qué? ¡Wow! Bien, Claudia, adelante. Vale, voy a tratar bien a la neurona que me queda. Metamétodo. No sé si existe algo así como metamétodo. A ver, digamos que desde la filosofía de la ciencia y ya desde Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas, que es el momento, años 60 del siglo pasado, cuando se empieza a analizar el proceder y la historia de la ciencia y se empieza a ver cómo cada una de las ciencias pueden ser falsadas para luego que venga otra, etcétera. Esto es resumiendo muchísimo. Ese es el momento en el que, aunque bien se supone que desde Galileo estaba establecido el método científico, se empieza a ver que en ese único método planteado como único hay una serie de fallas, hay una serie de incoherencias o incongruencias mirando todas las ciencias que tenemos a día de hoy, que obviamente son muchísimas más que las que teníamos cuando Galileo, en ese momento en la revolución copernicana y todo lo demás. Entonces, inspirándose en esta idea de Kuhn de hay un momento de ciencia base, luego hay una revolución, luego hay una serie de anomalías y cuando acumulamos esas anomalías llega el momento de la revolución científica, título que se tiene que poner a posteriori, en el momento no sabes que está teniendo lugar una revolución, pero bueno, hay una serie de teorías alternativas que compiten entre sí y a partir de ahí, ¡pum!, pasamos a una nueva etapa, a un nuevo método, una nueva estructura. Entonces, esa misma estructura es lo que se aplica a la idea de método. Y se empieza a ver que no existe un solo método, sino muchos métodos distintos que siempre tengan una parte común. Y esa parte común va a ser pues, la definición que os he leído de ciencia de la Real Academia, básicamente. Es decir, predictiva, capacidad de predicción, que esté basada en experimentos que se puedan reproducir. En algunos casos, ¿no? Esos métodos. Sí, las listas multicriterio de ciencia es como súper largo. Es esa noción de criterios de demarcación, ¿no? Sí. Y ahí es donde, teniendo eso bien claro, las pseudociencias van a quedar fuera. Y prácticamente todas quedan fuera porque se inspiran en testimonios y esos testimonios van a ser casos aislados y no son reproducibles porque tú no puedes reproducir la experiencia personal de una persona. Los criterios de demarcación también incluyen cosas que son casi de aspecto social, que haya una comunidad científica, que ese saber científico no esté en contradicción con otros saberes científicos, que haya una comunidad como que comparta información, conocimiento, como quieras llamarlo, de modo que como que todo el mundo esté de acuerdo y no haya como discrepancias gordas. Es a través de estas listas que se confeccionan este tipo de cosas. Y aún así no todos los puntos tienen que cumplirse. En fin, es un problema que es probable que esté nunca resuelto. Por la definición, por haber metido dentro del saco de la ciencia tantas disciplinas que algunas están en puntos un poco grises, ¿no?, con las humanidades. Te lo cojo por aquí porque no voy a subir las gradas, perdón. Gracias. Había pregunta por aquí, ¿no? Sí, vale. Apunto. Va. No, perdón, estaba A ver, que no os moleste. Yo quiero hacer dos puntualizaciones y una pregunta. La primera es que estáis discutiendo acerca de la tecnología, de cómo la gente utiliza tecnología y demás, con lo cual en sí lo que estáis discutiendo es acerca de la bondad o la maldad de la humanidad, porque la tecnología solo es una herramienta. Entonces, ya al final se está reduciendo ¿la humanidad está preparada para utilizar esta tecnología? Sí, no, es buena, mala, con la nuclear vamos a hacer centrales o vamos a hacer bombas, con lo cual ya no se está discutiendo acerca de tecnología, sino sí la humanidad. Y la segunda puntualidad
es acerca de la humildad. En principio, la ciencia y la filosofía, desde un punto de vista muy abierto, en mi opinión, que no soy experto en ninguna de las dos, trata de buscar la lógica. Por eso supongo que al principio, tanto filosofía como ciencia, las mismas personas se dedicaban a lo mismo porque buscaban la lógica acerca de las cosas. Luego se separaron, la ciencia pues supongo que iría más acerca de la lógica de lo que ocurre en la naturaleza y la filosofía más acerca de la lógica en otras cosas. Entonces, yo estoy viendo que últimamente, en general, yo no sé si es porque cada uno busca su sitio en el mundo, lo que sea, la gente en vez de buscar la verdad, que sería desde la parte de la humildad, porque desde la humildad se busca como la verdad que puede venir desde cualquier sitio, la gente es muy soberbia. De hecho, por ejemplo, antes Crespo ha criticado los pseudocientíficos y me parece muy bien porque, a ver, hay cada personaje y que eso, pero a lo largo de la historia se ha visto que muchas veces ha habido científicos que han ido en contra de la corriente general y tenían razón. Entonces, a ver, todos sabemos que hay una parte que está intentando como buscar su panorama y entonces está haciendo pseudociencia, pero, joder, hay que bajar, poner un puntito y decir, hostia, a lo mejor este no es. Y meter todos en el mismo saco a lo mejor me parece un poquito soberbia. Y Claudia también antes, cuando ha hablado acerca de la inteligencia artificial, lo siento, pero no controlas mucho, y ha habido cosas que no me han gustado. Y, por ejemplo, cuando has dicho una inteligencia artificial, le cuentas un chiste y no se ríe. Pero es que a una persona con Asperger, tú le cuentas un chiste y no se ríe y no es inteligente. Entonces, yo creo que ahora mismo el problema que hay es que se está buscando más tener la razón. Y por lo tanto, la gente está siendo más soberbia. Yo creo que habría que bajar un puntito, ser un poquito más humildes e intentar buscar la lógica. Porque muchas veces la verdad puede venir de cualquier sitio. Entonces, simplemente, ¿no os parece más que últimamente, por el hecho de aparentar más, la gente está siendo muy soberbia, menos humilde, y eso es lo que está llevando a que la gente no se ponga de acuerdo o no se esté buscando la verdad, sino el tener razón? Ácido. Me encanta el tímido aplauso. Adelante, adelante. Bien, bien. ¿Quién empieza? Bien, bien. Vale, déjame que empiece con lo primero, que como que me lo han anclado así como muy fuerte en el cerebro para contestarlo. A ver, es cierto, la idea de la tecnología son herramientas, un tipo de herramientas, en concreto entre todas las herramientas. Pero no son neutras. Déjame, Claudia. Y es una cuestión de si las usamos bien o las usamos mal. Hay ciertas tecnologías que es muy difícil usarlas bien. Es decir, por ejemplo, si tú haces bombas nucleares, vale, sí, podrías utilizar las bombas nucleares para desviar asteroides que vienen a impactar con el planeta Tierra y salvarlo. Pero por lo general, esa tecnología que tienes ahí es muy difícil usarla para el bien. Es decir, que ya la creación y la resolución de los problemas técnicos de la creación de una bomba atómica, los disparadores que sean simultáneos, las cantidades correctas de uranio, ya resolver esos problemas en sí mismos, a mí sí creo que suscitan un problema ético en sí mismos. Por ejemplo, a ellos sí que creo que, o sea, sí que no es simplemente herramientas bien y herramientas mal, es como que ese conocimiento tecnológico, ¿no? Esos tecnólogos están ya cometiendo una cosa dudosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claudia, tu turno. Vale, ¿puedes devolverle el micro, por favor? Has utilizado la palabra lógica muchas veces y me gustaría que me definas en qué sentido usas lógica para poder responderte. La lógica de... ha sido gran parte de tu pregunta. En plan de que si veo que una piedra cae 10 veces hacia abajo, cuando la tiro pienso que a la 11ª vez va a caer hacia abajo. No, mi pregunta, solo te pido que me definas lógica. ¿En qué sentido estás empleando lógica en tu pregunta para poder responderte con fundamento? La lógica, supongo que en la filosofía y en la ciencia, cuando se utiliza la lógica, se utiliza para, de alguna manera, predecir el futuro. ¿No? Lo que te he dicho. O encontrar la verdad, porque de alguna manera cuando sabemos la verdad sabemos qué va a ocurrir. Por ejemplo, lo que te he dicho, tiramos 10 veces una piedra y las 10 veces cae hacia abajo. La 11ª vez que vamos a pensar que va a caer hacia abajo. Es una lógica, es muy simplista. Porque, bueno, ya que me estás pidiendo una definición simple, me voy a lo más simple. Vale. ¿Estaríamos de acuerdo en que la tratas como sentido común, de alguna forma? Es que es sentido común, porque yo casi prefiero definición lógica que no sentido común. Porque lo típico del sentido común es el menos común de los sentidos, muy bien. Pero que en ese sentido, o sea,
yo entiendo que cuando cualquier persona en las ciencias o en la filosofía está debatiendo o está experimentando, lo que está intentando es encontrar la verdad detrás de la observación que está haciendo o del experimento que está llevando. Vale, entonces equiparamos verdad con lógica. Bueno, más bien sería el camino hacia encontrar la verdad. Ok. Por ejemplo, estamos buscando una partícula subatómica y estamos haciendo unos experimentos. Obtenemos unas medidas que nos dan unos picos de energía y eso nos dice exactamente que hay una partícula que tiene esa masa ahí, pero no está en un porcentaje de nivel de estadística, o sea, no tiene una varianza tan reducida que no puede ser. Entonces, podría ser, no podría ser, ahí ya sería más filosofía. Para lógica nos dice que tendríamos que tener unos niveles. Yo qué sé, al final supongo que para mí, no sé si es, no le busco en la RAE, fallo mío. Pero simplemente es que me interesa porque... Pues bueno, poniéndolo en términos filosóficos generales, a lo mejor sería el camino hacia la búsqueda de la verdad. Vale. O la verdad subyacente, Vale. lo que sé. Ahí puedo estar un poco más de acuerdo, pero es que el empleo del término lógica, tal y como lo has utilizado, que tenía al menos 7 acepciones distintas, porque lo has utilizado muchas veces en tu pregunta, me ha desconcertado. Entonces, la lógica como tal... sería otra pregunta, que no era tu pregunta. No era la mía era acerca de la humildad y la soberbia. Y de lo de tener razón o buscar la verdad. Efectivamente. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo en que hay un exceso de obsesión por búsqueda de protagonismo. En muchos casos, un exceso de ego, que obviamente puede llevar a abandonar la humildad por ese razonamiento que tú hacías, de que siempre se busca más llevar la razón que propiamente encontrar la verdad, ¿no? Si queremos ponerlo así. Ahí estoy muy de acuerdo. Pero tenemos que tener cada cosa en su sitio. Es decir, la ciencia va a buscar las verdades, pero teniendo claro que va a ser una verdad científica, que es una verdad falsable, que siempre va a estar abierta, que si vienen muchas excepciones, vamos a tener que cambiar ese paradigma. Del mismo modo, la filosofía, y intento meterla en un mismo saco, pero es que no puedo, porque filosofía hay muchas, igual que lógicas hay muchísimas. Por eso mi insistencia con la pregunta lógica. Vamos a tener una gama completa, desde las lógicas clásicas, las no clásicas, las paraconsistentes, las difusas, las borrosas, y la lógica como tal va a ser una disciplina, de hecho es una disciplina una disciplina filosófica que nace de la propia filosofía, nace en Aristóteles por la búsqueda de la generalidad. Por eso me ha chirriado tanto cuando has empleado tantas veces la palabra lógica. Entonces, ¿tenemos una obsesión por llevar siempre la razón? Sí y no. ¿Por qué? Porque probablemente ese afán y esa búsqueda de protagonismo que dan los tiempos modernos se pretende relacionar con esa obsesión por ser alguien, por tener una voz. Como ahora todo el mundo puede tener voz, pues todo el mundo tiene que llevar la razón. Y claro que no, ahí estoy completamente de acuerdo. Pero la filosofía tiene una serie de características y busca una serie de respuestas. La ciencia busca sus respuestas que van a ser independientes de lo que pueda hacer o decir la filosofía. En ese sentido, la filosofía de la ciencia no es necesaria para que exista la ciencia, para nada. Venimos después, venimos a resolver una serie de dudas por los planteamientos y las cuestiones que nos podemos hacer a posteriori. El físico no va a necesitar tener el conocimiento de la filosofía de la ciencia. Ojalá lo tenga y le permita pues, prevenir esos malos usos en el sentido moral y en el sentido ético, ¿no? Al principio también dijiste que estamos criticando, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, cuando se critica o se piensa en condenar y tal, es al final a los creadores de esas máquinas o al empleo que hacen los humanos, no a las propias máquinas. Y gracias por el contraejemplo de ChatGPT, porque obviamente al final cuando decimos es inteligente o no es inteligente, pues estamos fijándonos en una definición estándar probablemente poco inclusiva de la inteligencia humana, que va a tener todo tipo de modificaciones y excepciones. Pero aún así yo voy a mantener que no me parece inteligente. Me parece un maravilloso procesamiento muy complejo de la información que es capaz de simular y generar exactamente lo mismo que vaya a poder hacer un ser humano. Pero no por eso lo puedo colocar al mismo nivel esa definición de inteligencia.
Pero... Bueno, ya sabemos quién caerá primero cuando las máquinas lleguen al poder. Sí. Y, La verdad. Pero yo le digo gracias, por si acaso. y si me permites, lo último, ¿no? La soberbia científica y todo esto. Es cierto, ¿no?, que ahora mismo, como dice Claudia, el poder que cualquiera pueda expresarse a unas audiencias enormes puede dar esa sensación, tal vez, pero desde luego yo creo que más que nunca ahora mismo tenemos que ser muy duros con esas limitaciones, con poner bien esas barreras de lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Y es mucho más sencillo de lo que parece. Ejemplos históricos de gente como que había sido repudiado, etcétera, ¿no? Podemos hablar de Boltzmann con la física estadística, podemos hablar de Ehrenfest con cosas de física cuántica, podemos hablar, bueno, un clásico, Galileo, que no le hacían caso. Podemos hablar de ejemplos de ese tipo, pero cuando uno los mira con detalle, son personas que formaban parte de la comunidad científica, era gente que estaba haciendo un trabajo científico y fue una cuestión de tiempo, ¿no?, que ese trabajo se descubriera por lo valioso que era y poco a poco se difundiera. La pseudociencia de la que nosotros estamos apuntando es el tío que está vendiendo lejía a familias con hijos autistas porque piensan que les van a salvar del autismo. En eso estoy completamente de acuerdo. Eso es a lo que estamos apuntando realmente. No hay ideas dentro de la comunidad científica, porque una vez más son gente dentro de la comunidad científica, aunque estén haciendo cosas impopulares. Claro, que la fertilidad de esas cosas se verá. Los caminos de la ciencia son inescrutables en ese sentido. Correcto. Entonces, creo que hay una definición ahí que yo creo que es firme, ¿no?, en la separación entre esas dos cosas. Sí, no, yo en eso estoy de acuerdo. Aparte, por ejemplo, en ciencia hay mucha gente que lo hace por supervivencia, porque ahora o tienes una idea reveladora y publicas algo, o no eres nadie y no escalas. Y ya es mucho de publicar, y entonces hay gente que te enseña los datos verdaderos, pero cambia la escala de la gráfica para que, uy, he encontrado... Ese es el siguiente requiebro, que es que, una vez más, la ciencia es una institución social, con personas dentro, y las personas somos corrompibles, somos personas. Entonces la ciencia tampoco hay que idealizarla como una cosa hiperperfecta, porque la hacen gente y la gente pues hace cosas. Hace cosas. Intenta sobrevivir. ¿Más preguntas? Tenemos ¿O no? tiempo para una pregunta rápida. Por aquí había... Hay una pregunta aquí en Tiene pinta de ser rápida. en el palco. Vale. Vale, venga. Tiene que ser rápida, ¿eh? Pues yo tengo una reflexión y una pregunta. Miedo. No sé si esta voz os sonará un poco, puede ser. A propósito de la inteligencia artificial, ¿no?, que decían antes lo de los chistes, ¿no?, que si pueden hacer chistes y tal. No, se puede decir que puede hacer chistes, pero se puede decir que puede sentir vergüenza por hacer chistes, una inteligencia artificial. Y dicho esto, ya que ha aparecido en esta época la inteligencia artificial, ¿dónde queda ahora el humano? Si la inteligencia artificial se encamina a hacer las cosas de la manera más correcta y eficiente y eficaz, ¿no estaría el humano precisamente ahora en hacer las cosas de la peor manera? Quiero decir, lo humano no sería tomar las peores decisiones posibles. Me refiero a las decisiones menos obvias o menos estereotipadas o menos clichés, ya que le hemos dejado de eso al campo de la inteligencia artificial, que ellos busquen una manera correcta, ¿no?, digamos. Esa sería la reflexión. Y luego la pregunta es, yo veo un misterio en el universo, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo. El misterio más grande del universo es que las cosas en la naturaleza tienden al caos y las cosas en nuestra mente tienden al orden. Y yo creo que de esa tensión nace la comedia. Un aplauso, por favor, por esta reflexión gratuita que nos deja Ignacio. Muchas gracias a Claudia y a José Luis. Qué bonito. Caos, orden, término medio. Claro. En el fondo, bueno, ¿Qué es un chiste? Eso, un chiste es ordenar muchas cosas, ¿eh? Un chiste es conectar muchas sí, cosas. pero es colarte en los huecos. Un poco sí. Es ordenar y desordenar por debajo. Como ordeno por arriba, pero los escondo debajo de la alfombra y de repente, ¡pum!, aparece. Aquí sí que, o sea, sí, en la comedia sí que hay una cosa filosófica muy, muy dura de resolver. Ahí. Lo tienes. Pero bueno, tendemos al caos, tiende el universo al caos. Bueno, eso es una idea un poco antropomórfica. ¿Lo tendremos para que se seque? Lo tendremos para que se seque. Oh, santo Dios. Bueno, y media, yo creo que alguien nos quiere echar fuertemente. Sí, no, a ver, quiero primero que os den un fuerte aplauso. No, que os lo habéis ganado. No, pues se hace lo que se puede. Ya está. Si queréis algún pensamiento conclusivo, alguna conclusión. ¿Alguna conclusión que hacer? ¿Nos salva, nos condena? Solo hay que decir una palabra y nos vamos. ¿Salvar o condenar? No.
Pues ¿Una palabra? Pues ya está, pues yo sí, un aplauso, vamos. Venga. Llevamos la agüita.